Hoy vamos a demostrar 3 de las ecuaciones del tiro parabólico. Vale, por aquí las vemos. Antes de nada hay que aclarar que estas 3 fórmulas nos sirven para el caso particular en el que la altura inicial es 0. Es decir, nosotros estamos lanzando el objeto con un tiro parabólico, pero desde el suelo, por eso la altura inicial es 0. Y bueno, las fórmulas que vamos a ver son estas 3. Por aquí tenemos la fórmula para calcular el alcance, que el alcance no es más que una posición en X. En concreto es la posición en X que ocupa el móvil una vez que regresa al suelo. Podríamos decir que es esta distancia o esta posición en X. Después tenemos la altura máxima. La altura máxima, como vemos en el dibujo, sería esta, y podemos considerarla una posición en Y. Y por último tenemos la fórmula que nos permite calcular el tiempo de vuelo. Este es el tiempo que tarda el móvil en completar el movimiento, es decir, en salir desde el suelo, llegar a la altura máxima y volver al suelo. Bien, pues antes de pasar a la demostración vamos a recordar un poco la teoría del tiro parabólico. Pues el tiro parabólico consiste en lanzar un objeto con una cierta velocidad inicial, y esta velocidad inicial va a formar un ángulo, al que llamamos alfa, con respecto al eje X. Entonces vemos que ya no tenemos un movimiento en una dimensión, sino que es en 2 dimensiones. Así que tenemos que utilizar la composición de movimientos. Veamos, en el eje X no tenemos ninguna aceleración, así que el movimiento va a ser rectilíneo y uniforme, MRU. Y en el eje Y sí que tenemos una aceleración, es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una vez que identificamos estos dos movimientos, ya podemos escribir las fórmulas para la posición y la velocidad. En el eje X, como hemos dicho que tenemos un MRU, utilizamos la ecuación de posición del MRU. Entonces, la posición final será igual a la posición inicial más la velocidad en este eje, en el eje X, por el tiempo. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad? Pues como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene constante. Vx es constante. Si se mantiene constante quiere decir que no cambia en ningún momento del movimiento. Y como vemos por aquí, hemos descompuesto el vector velocidad inicial en sus dos componentes. Es bastante fácil calcular el valor de estas dos componentes, porque tenemos el módulo de este vector, el vector velocidad inicial, y el ángulo. Entonces podríamos utilizar trigonometría para calcular las dos componentes. Así que, para calcular la velocidad en el eje X, como hemos dicho que se mantiene constante, vamos a decir que es igual a la componente X del vector velocidad inicial. Y esta componente X la podemos calcular con trigonometría. En concreto, es el cateto adyacente al ángulo, el cateto contiguo. Entonces podemos calcularla con el coseno. Nos queda velocidad inicial, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, por el coseno de alfa. Hasta aquí el eje X. Ahora pasamos al eje Y. En el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que para calcular posiciones utilizamos la ecuación de posición de este movimiento. Por lo tanto, la posición final en el eje Y será igual a la posición inicial más la velocidad inicial en este eje por el tiempo, más, bueno, vamos a poner menos porque la gravedad es negativa. Entonces tenemos menos un medio de g por t al cuadrado. Y ahora la velocidad. Pues la velocidad final en el eje Y será igual a la velocidad inicial en este eje menos g por t. Vale, ahora esta velocidad inicial en Y también la podemos calcular mediante trigonometría. Volvemos otra vez a nuestro triángulo rectángulo. Vemos que ahora la componente Y del vector velocidad inicial es el cateto opuesto al ángulo alfa, así que la podemos calcular con el seno. Nos queda velocidad inicial por el seno de alfa. Vale, más cosas. En cuanto a las componentes de la velocidad, ya vemos por aquí qué ocurre con cada una de las componentes a lo largo del movimiento. Pues, bueno, vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a considerar este tramo en el que el objeto parte del suelo y llega a la altura máxima. Simplemente eso.
¿Qué ocurre con la componente x de la velocidad? Pues se mantiene constante, ya lo habíamos puesto por aquí, constante, nunca cambia. Pero la velocidad en el eje y sí que varía, porque ya vemos que para calcular su expresión, bueno, la velocidad en y depende del tiempo, no se mantiene constante. Y de hecho la gravedad es la que hace que varíe. Entonces, aquí tenemos un movimiento en el eje y que está desacelerando. Así que la componente y de la velocidad tiene que irse reduciendo. Se hace cada vez más pequeño hasta que al llegar a la altura máxima, la velocidad en y es 0. Y ahora veamos el segundo tramo. Partimos de la altura máxima y llegamos otra vez al suelo. Bueno, la velocidad en x sigue manteniéndose constante, sigue siendo la misma, pero ahora la velocidad en y vuelve a aumentar. Lo que pasa es que lo hace en el sentido negativo. Entonces, en principio era 0, en la altura máxima dijimos que es 0, y ahora va a ir aumentando en el sentido negativo, hasta que aquí volvemos a llegar a su valor inicial. Bueno, pero negativo. Vale, pues hasta aquí la parte de teoría. Ahora pasamos a la demostración. La primera fórmula que vamos a demostrar es la del tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda el objeto en llegar desde aquí, hacer todo el recorrido y llegar hasta aquí. Vale, pues como estamos en el caso particular de que lanzamos el objeto desde el suelo, es decir, la posición inicial en y es 0, podemos hacer un pequeño truco. Ese tiempo que va a tardar el objeto en volver a llegar al suelo va a ser el doble del tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Vamos a ver, si volvemos a dividir el movimiento en dos tramos, como hicimos antes, vemos que los tiempos son iguales. Si llamamos a este el tramo A y a este el tramo B, el tiempo que tarda el objeto en ir desde el suelo hasta la altura máxima es el mismo que tarda en ir desde la altura máxima hasta el suelo nuevamente. Así que el tiempo A es igual al tiempo B. Y si sumamos esos dos tiempos, obtenemos el tiempo de vuelo, al que vamos a llamar t mayúscula. Por lo tanto, ese tiempo de vuelo será el doble del tiempo que transcurre en cada uno de estos dos tramos. Vamos a coger, por ejemplo, el primero, así nos queda que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo que tarda el objeto en alcanzar la altura máxima. ¿Y esto para qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque si somos capaces de calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, simplemente habrá que multiplicarlo por 2 para tener el tiempo total. Vale, ¿cómo calculamos este tiempo que tarda el objeto en alcanzar la altura máxima? Pues como dijimos en la teoría, lo que tiene de especial esta altura máxima es que la velocidad en y es 0. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de la velocidad en el eje y y sustituir esta vi por un 0. Así nos queda que 0 es igual a la velocidad inicial en y, que ya la podemos sustituir por esto, menos g por t, y ese tiempo ya es t sub a. Despejamos este tiempo. Tendríamos v0 por seno de alfa entre g. Y ahora sí, si lo multiplicamos por 2 ya tenemos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2 por la velocidad inicial por seno de alfa partido por g. Ya tenemos la primera fórmula. Ahora vamos a llegar a la fórmula de la altura máxima. Como ya dijimos, la altura máxima es una posición en y, así que es bastante lógico utilizar la ecuación de la posición en el eje y, que era esta. Posición final es igual a posición inicial, que es 0, más velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Vale, ¿este tiempo cuál es? Pues este tiempo es el que tarda el objeto en alcanzar la altura máxima, ya que queremos calcular precisamente esa altura máxima, esa posición en y. Y el tiempo que se tarda en alcanzar la altura máxima es t sub a, que ya lo habíamos calculado por aquí. Así que lo único que vamos a hacer es venir a esta expresión y sustituir la t por este cociente. Lo hacemos. La altura máxima, vamos a ponerlo ya, la altura máxima es igual a, la velocidad inicial en y, dijimos que la íbamos a sustituir por velocidad inicial por seno de alfa. Por el tiempo es esto, v0 por seno de alfa entre g, menos un medio de g por,
Y ahora copiamos el cociente y lo elevamos al cuadrado. Ahora solo queda simplificar. Tendríamos velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de alfa partido por g, menos 1/2 de g por velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de alfa entre g cuadrado. Vemos que g con g cuadrado nos queda en el denominador una g. Y ahora podemos hacer un pequeño cambio de variable para ver cuánto da esto. Si nosotros decimos que este cociente es igual a x, por ejemplo, pues este es igual, entonces también va a ser x. Y ahora vemos que si restamos x menos 1/2 de x nos queda 1/2 de x. Deshaciendo el cambio de variable ya vemos que la altura máxima es igual a 1/2 de esta misma expresión. 1/2 por v0 al cuadrado por seno cuadrado de alfa entre g. Y ahora lo que podríamos hacer sería simplemente dejar este 2 en el denominador. Y ya vemos que esta es nuestra fórmula para calcular la altura máxima. Por último, vamos a ver cómo demostrar esa fórmula que nos permitía calcular el alcance. Vale, el alcance se trata de una posición en x, así que vamos a utilizar la ecuación de la posición en x. Pues posición final es igual a posición inicial más velocidad en x por el tiempo. La posición inicial en x es 0. La velocidad en x, como se mantiene constante, podemos decir que es igual a v0x. Y esta ya dijimos que se sustituía por coseno de alfa por v0. O al revés, como queramos. v0 por coseno de alfa. Entonces, sustituimos. X es igual a v0 por coseno de alfa por t. ¿Cuál es este tiempo? Pues como estamos calculando el alcance, que es, sería esta posición en x de aquí, este tiempo tiene que ser el que tarda el objeto en llegar a esta posición. Pues ese tiempo es precisamente el tiempo de vuelo. Vemos que el objeto vuelve a estar en el suelo. Entonces esta t la vamos a sustituir por una t mayúscula, como teníamos por aquí. Y ahora sí, cambiemos esta t por su correspondiente expresión. Tenemos que el alcance es igual a v0 por coseno de alfa por 2 por la velocidad inicial por seno de alfa entre g. Seguimos simplificando. 2 por v0 al cuadrado por coseno de alfa por seno de alfa partido por g. Y ahora por trigonometría sabemos que 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa es igual al seno del ángulo doble. Así que nos quedaría que el alcance es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 alfa partido por g. Y por aquí lo vamos viendo en la solución. Vale, estas son simplemente las ecuaciones genéricas del movimiento parabólico. Después, por aquí hemos calculado el tiempo de vuelo. Esta es la fórmula del alcance. Y por último, la de la altura máxima.